Mi gente, muchísima atención porque después de 37 años, un gobierno decente, el gobierno del presidente Gustavo Petro, reconoce y pide perdón en nombre del Estado por el asesinato del periodista Guillermo Cano, el director del diario El Espectador, durante esa época oscura del cartel de Medellín. Pero antes de entrar en contexto y de mostrarles unas cositas, recordemos el siguiente video, por favor. Expresidente, se cumplen el sábado 30 años del asesinato de Guillermo Cano y quería preguntarle si usted está dispuesto a rendir testimonio en la Fiscalía por sus conexiones con Luis Carlos Molina, que la familia de Guillermo Cano ha pedido eso. Expresidente, sobre la relación que usted tuvo con Luis Carlos Molina, miembro del cartel de Medellín. Miembro del cartel de Medellín. ¿Cómo? ¿Qué? Luis Carlos Molina, ¿sabes quién es? No. La persona que pagó el asesinato de Guillermo Cano. ¿Eso está comprobado que quiere sí, claro. Que tenga nexos con una Claro que sí, claro que sí. Es muy atrevido. Eso debe manejarse a nivel legal. Claro que sí, la familia de Guillermo Cano pero tiene una denuncia. Legal, el presidente lo enfrentará si es de enfrentarlo. ¿No? Disculpe, ¿usted quién es? ¿Cómo? ¿Usted quién yo es? soy miembro del Partido Centro Democrático. ¿Usted quién es, hermano? ¿Y cómo es su nombre? Con mucho gusto yo le puedo contar la historia. No. Es que pero yo creo que este no es el escenario. Este no es el escenario. Este es uno de los abogados de nuestro partido y este no es el escenario. Sí, este no es el escenario. No es el escenario. Le pido el favor que no nos grabe. Bueno, quien hace la pregunta al Matarife, al expresidiario Uribe, es el destacado periodista Julián Martínez y le pregunta sobre Luis Carlos Molina, quien fue el personaje que pagó el asesinato de Guillermo Cano, este señor que era socio del cartel de Medellín y resulta que compartió junta directiva de una empresa con Álvaro Uribe Vélez, era socio de Álvaro Uribe Vélez. Pero vamos a entrar en contexto precisamente con esta información por medio de esta publicación de Julián Martínez. El crimen de Guillermo Cano fue pagado por el banquero Luis Carlos Molina, beneficiario de las licencias de la Aeronáutica Civil y socio de Álvaro Uribe. De las cuentas de Molina se desembolsaron 56 millones en el 86 al gerente de campaña de Uribe en 2002, Raúl Montoya. De siempre ha existido una conexión ahí. El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro, también publicó lo siguiente. En estos momentos el Estado colombiano pide perdón por el magnicidio del periodista Guillermo Cano. El cheque con el que se pagó este crimen salió de Confirmesa, empresa que lavaba dineros del cartel de Medellín. Álvaro Uribe Vélez fue miembro de su junta directiva. Bien, vamos a entrar un poquito más de lleno con esta información, con un artículo de opinión que me encontré de La Oreja Roja. Es muy importante conocer esto porque pues, nos aclara muchas dudas respecto a Álvaro Uribe Vélez y pues no sé cómo decirlo, esa conexión que tiene con el magnicidio del periodista del Espectador Guillermo Cano, el director. Por favor, observemos acá el título que dice lo siguiente: Caso Guillermo Cano, la sombra de Álvaro Uribe. Vamos a leer este artículo que está buenísimo, de verdad, se los recomiendo. Y luego vamos a observar cómo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pues pidió perdón en nombre del Estado a las familias, a las víctimas y a todo el país. Observemos esto. ¿Qué tiene que ver el Matarife, el asesino, el narcotraficante y el paramilitar más grande que ha parido este país corrupto y olvidado con el crimen del periodista? Y dice lo siguiente: el 17 de diciembre de 1986, cerca de las 19 horas, en una noche fría y aletargada que cambiaría la historia del periodismo para siempre, es asesinado el director del diario El Espectador, Guillermo Cano Izaza, quien después de desenmascarar la invisibilidad del más temido capo del narcotráfico, Pablo Escobar, y de apoyar la extradición de una manera vehemente y acaso justiciera, se convirtió en objetivo militar de los sicarios inmisericordes del cartel de Medellín. Guillermo Cano salía del edificio del periódico cuando, al realizar un giro en la avenida, uno de los sicarios de los Priscos, banda delincuencial al servicio de Escobar, se acercó a la ventanilla del auto y le propinó 8 disparos que ocasionaron la muerte del creador de la libreta de apuntes dominicales que tanto daño le había causado a los que se escondían tras la complicidad de la ciudadanía.
como señaló a los narcotraficantes en su columna ¿Dónde están que no los ven?, como invisibles, pues estos lograron engañar y comprar a todo el país con lujos y migajas de sangre. Bien, entonces ya tenemos claro esta parte, ¿no? Fue asesinado Guillermo Cano por orden de Pablo Escobar y del Cartel de Medellín. Aparece Confirmesa S.A., una empresa de lavado de dinero de este cartel, y dice: Luis Carlos Molina fue detenido en 1988 luego de que se estableciera que él era la persona que controlaba la cuenta corriente 005218268 del Banco de Crédito y Comercio, de la cual salió el cheque con el que se pagaron los sicarios, un total de 3.5 millones de pesos para ejecutar el magnicidio a través de Confirmesa. Confirmesa, mucha atención a esto, era la empresa fachada para el lavado de activos del Cartel de Medellín, donde Carlos Leer, los hermanos Ochoa Vázquez, Gonzalo Rodríguez Gacha, Kiko Moncada y Fernando el Negro Galeano acrecentaban su riqueza en una legalidad aparente que le servía tanto a políticos como a miembros de la fuerza pública y la justicia. Esta cuenta era el enlace entre los miembros de la junta directiva de la empresa delincuencial con Pablo Escobar y sus lugartenientes. Junta directiva en la que se encontraba como actor protagónico Álvaro Uribe Vélez, Jorge Valencia Jaramillo, Alberto Figueroa Jaramillo, Daniel Villegas Díez y Mario Piedrahíta González. Las actas de socios notariadas de esta compañía muestran a Uribe Vélez como miembro principal durante 1983 y también lo hace la Cámara de Comercio de Medellín número 088-633 con fecha del 19 de septiembre de 1983, en la que también formó parte Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano del actual senador José Obdulio Gaviria. Bueno, José Obdulio ya no es senador, pero sí fue congresista por parte del Partido Centro Democrático. Hoy es uno de los ideólogos del Partido Centro Democrático, el primo hermano de Pablo Escobar. Más claro no puede ser todo esto. Que consta en la escritura de constitución de la sociedad número 2227 del 3 de diciembre de 1981 de la notaría 14 de Medellín. Acá podemos ver los nombres de este documento notariado, en donde aparece, acá lo pueden ver, principales, ni siquiera suplente, principales Álvaro Uribe Vélez. El suplente era Luis Carlos Molina, que fue el que pagó el asesinato de Guillermo Cano. ¿Cómo la ven? Saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Ahora sí vamos a observar, por favor, ese momento especial para la familia de Guillermo Cano y también para el país, en el que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pues pide perdón en nombre del Estado. La derecha recalcitrante de este país no fue capaz de hacerlo durante todos los años que tuvieron de gobierno, y pues bueno, el gobierno de Gustavo Petro lo hizo sin ningún problema. Escuchemos al ministro y ya con esto terminamos. Construir 37 años después, comenzar a construir justicia 37 años después, tiene que partir del hecho de que ya no hubo justicia con ustedes, ni con el espectador, ni con la sociedad colombiana. Y en ese sentido, un acto de perdón creo que solo se justifica si entendemos que es para cambiar, para reconocer que esto que hoy nos tiene aquí reunidos no se puede repetir, no se puede prolongar y que necesitamos corregir la marcha. Que la memoria es especialmente relevante. No podemos devolverle la vida a don Guillermo Cano, ni a su abogado, ni a las otras periodistas, los de Medellín, los de aquí de Bogotá que fueron asesinados, ni a la fiscal, ni a los jueces que fueron asesinados. Pero sí podemos y tenemos que conservar la memoria de don Guillermo, de su familia, del espectador, y al menos ese componente de justicia tiene que ser un compromiso, lo es en este momento y hacia el futuro, del gobierno del que yo formo parte, espero que del Poder Judicial y espero que de toda la sociedad colombiana. Doña Ana María lo dijo hace unos años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es más famoso Pablo Escobar que Guillermo Cano. Tenemos que darle la vuelta.
Es lo poco que podemos hacer frente a don Guillermo y ante su familia, pero necesitamos que don Guillermo Cano, que es un referente de decencia, de compromiso con la democracia, con la libertad, con los derechos, es decir, un referente de todo aquello con lo cual nosotros nos identificamos, sea lo más conocido de Colombia. Y que lo que le pasó y lo que le ha pasado a su familia sean conocidos como un ejemplo de la vergüenza nacional que no puede volver a ocurrir. Solo en ese sentido creo que se justifica una solicitud de perdón tan tardía. Pero por supuesto, como representante del gobierno y del Estado colombiano, manifiesto el compromiso ineludible por reactivar esas investigaciones, porque solo así encontraremos la verdad. ¿Quién estaba? Todos sabemos, detrás estaba Pablo Escobar. Oigan, se los juro que yo no había visto este video, lo estoy viendo con ustedes, y el anuncio que hace el ministro de Justicia del gobierno Petro es muy importante. Es continuar con las investigaciones de este asesinato. Ya sabemos que detrás de esto está pues el cártel de Medellín, estuvo Pablo Escobar, pero no fueron los actores pues principales, o sea, sí, pero faltan más. ¿Quiénes son esos otros? Las investigaciones tendrán que dar sus frutos y este es un anuncio importante por parte del ministro. Pero ¿quiénes más lo acompañaron? Ajá. ¿Quiénes lo protegieron? ¿Cómo es que se logró semejante espacio de impunidad? ¿Cómo es que el juez, casi que podríamos decir, estaba pensando el auto y ya lo mataban? ¿Cómo ocurría eso? ¿Cómo permitimos ese mecanismo tan perfeccionado de muerte y de horror para intentar borrar la memoria del espectador? ¿Qué pasó en 37 años? Tantos años muertos de expedientes ahí en unos anaqueles sin moverse. ¿Qué pasó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Lo ha reconocido ahora el comisionado de paz, algo que seguramente todos agradecemos. Pero 17 años un expediente quieto allí. ¿Fue simple olvido? ¿O alguna mano oscura tuvo ese expediente quieto? ¿Mano colombiana? Quisiéramos saberlo. Yo sé que la familia quisiera saberlo. Yo como colombiano también. Pero como miembro de un equipo de gobierno, mi obligación es contribuir a que se esclarezca por las autoridades colombianas todo lo que ocurrió en estos primeros 10 y en los otros siguientes 17 y en los últimos años. ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué no se ha llegado al fondo del asunto? ¿Por qué no hay culpables? No nos vamos a dar no vamos a aceptar como justo que hayan mandado unos meses a la cárcel a la mamá del sicario. Eso además parece chiste malo. Tenemos ahí que construir verdad. Varias veces lo he dicho, este gobierno está empeñado en una reforma a la justicia cuyo principal eje es tener una justicia volcada al esclarecimiento de la verdad. La verdad, esa a la que tanto miedo, pues le tiene Álvaro Uribe Vélez, el uribismo en general, la extrema derecha, la élite política de este país. Bueno, nos enteramos de muchas más cosas en este video. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias por comentar, por difundir, por el apoyo, por seguirnos, por suscribirse si están en YouTube, por recomendarnos, por absolutamente todo. Gracias y nos vemos en una próxima entrega.